Estaba parada frente a los inmensos portones de caoba tallada, sintiendo el aire frío y cortante de la noche en mi rostro. Mi teléfono vibró en mi mano, iluminando la oscuridad con una luz pálida. Era un mensaje de mi madre. Decía exactamente esto: tu presencia siempre ha sido una vergüenza para esta familia. No te atrevas a aparecer esta noche. Solo habrá gente de la alta sociedad y no quiero dar explicaciones sobre tu patética vida. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos crujieron, pero no derramé ni una sola lágrima. Segundos después, la pantalla volvió a iluminarse con una llamada entrante. Era mi hermana Victoria, la hija dorada. Su voz temblaba de puro terror al otro lado de la línea. Elena. Mamá no puede respirar. La prensa está aquí, el juez lo sabe todo, por favor dinos que esto es mentira. Sonreí fríamente en la oscuridad, escuchando el pánico en su respiración. El imperio de cristal que mi madre había construido sobre mis lágrimas estaba a punto de hacerse pedazos frente a sus propios ojos, y ella ni siquiera sabía que yo sostenía el martillo. Antes de contarles cómo mi propia madre terminó perdiéndolo todo esa misma noche, aplastada por su propia arrogancia, déjenme saber desde dónde nos están viendo en los comentarios. Me encanta leerlos a todos. Esa noche, la brisa en la Ciudad de México tenía ese toque helado que te cala hasta los huesos, pero yo sentía un fuego abrasador en el pecho, una adrenalina que llevaba años conteniendo. Llevaba puesto un traje sastre negro, hecho a la medida en París, impecable, sin una sola arruga. Muy diferente a la ropa desgastada, cubierta con polvo de cemento y manchas de pintura que mi familia estaba acostumbrada a verme usar. Miré hacia arriba, contemplando las imponentes paredes de piedra de la Hacienda La Esperanza. Estaban iluminadas por luces cálidas y estratégicas que resaltaban cada detalle arquitectónico, cada cornisa y cada balcón que yo misma había restaurado con mis propias manos durante meses de trabajo agotador. Adentro, la música clásica sonaba suavemente, mezclada con el murmullo de gobernadores, banqueros, empresarios y la llamada crema innata de la sociedad mexicana. Todos estaban ahí para celebrar el supuesto gran estatus y la riqueza inquebrantable de mi familia. Una familia que me había mantenido oculta en las sombras durante décadas, tratándome como si fuera un secreto sucio, un error del que nadie debía hablar. Mi madre, Teresa, siempre fue una mujer obsesionada con el qué dirán. Para ella, el valor de una persona no residía en su carácter o su inteligencia, sino que se medía exclusivamente por la marca de sus zapatos, el código postal de su residencia y el apellido del hombre con el que se casara. Mi hermana mayor, Victoria, cumplía a la perfección todos sus caprichos y fantasías de grandeza. Se había casado con un abogado adinerado, vivía en una mansión en las Lomas y pasaba sus días organizando torneos benéficos en el club de golf. Mi hermana menor, Camila, era la copia exacta de mi madre, venenosa, superficial y cruelmente calculadora. ¿Y yo? Yo era la oveja negra. La decepción. La hija que decidió ensuciarse las manos, la que amaba el olor a madera vieja, la tierra mojada y los planos arquitectónicos infinitamente más que los bolsos de diseñador o las tardes de spa. Mientras esperaba pacientemente afuera de la hacienda, escuchando el pánico absoluto, los gritos ahogados y la histeria en la voz de Victoria a través de la bocina del teléfono, cerré los ojos un momento. Recordé cada insulto que me lanzaron en la cara, cada mirada de desprecio escaneándome de arriba a abajo, cada vez que me hicieron sentir que yo no valía nada, que no era digna de llevar su apellido. Me habían excluido de esta gala monumental, una fiesta ridículamente ostentosa que Teresa había organizado endeudándose hasta el cuello con prestamistas privados solo para mantener las apariencias frente a sus amigas. Me prohibieron tajantemente la entrada porque, según sus palabras, mi miserable existencia espantaría a sus invitados de lujo. Lo que Teresa no sabía, lo que nadie en esa estúpida y arrogante familia sabía, era que el mismísimo suelo de mármol que estaban pisando, los candelabros de cristal austriaco que admiraban y las puertas históricas que acababan de cruzar me pertenecían. Literalmente. Yo era la dueña legal, absoluta y exclusiva de la Hacienda La Esperanza. Y esta noche, el mundo entero, incluyendo a todos y cada uno de sus invitados de élite, estaba a punto de descubrirlo de la peor manera posible. Corté la llamada de Victoria sin decir una sola palabra. El pánico apenas comenzaba a hervir. Era la hora exacta de cobrar la factura de toda una vida de humillaciones.
Para que puedan entender cómo llegamos a esta noche de destrucción total, al momento en que mi madre colapsó en medio de su propia fiesta, tengo que llevarlos muchos años atrás. El odio y el desprecio de mi madre no nacieron de la noche a la mañana. No fue un simple desacuerdo. Fue un veneno corrosivo que se filtró gota a gota desde que yo era una niña pequeña, pero hubo un momento exacto, un día maldito en el calendario, donde la herida se abrió de par en par y me di cuenta de quién era ella realmente. Fue durante el funeral de mi abuelo paterno. Aún puedo sentir el frío de esa mañana. Recuerdo la lluvia constante golpeando agresivamente los oscuros vitrales de la iglesia en el centro de la ciudad. Yo tenía apenas 20 años, llevaba un vestido negro prestado que me quedaba grande, y estaba absolutamente destrozada, llorando en silencio en la última fila. Mi abuelo era la única persona en toda esa casa llena de espejos que realmente me miraba. Era el único que me escuchaba con atención y una sonrisa orgullosa cuando le hablaba durante horas sobre mi pasión por los edificios antiguos, la historia del arte y las estructuras de soporte. Ese día del funeral, mientras yo me aferraba al pañuelo húmedo frente a su ataúd de caoba, mi madre ya estaba moviendo sus piezas, planeando maquiavélicamente cómo sacar el mayor provecho financiero de la tragedia familiar. Mi abuelo, sabiendo perfectamente cómo era su nuera, me amaba tanto que, en su testamento legal, dejó una cláusula blindada y específica exclusivamente para mí. Había dejado una generosa inheritance, un fondo considerable destinado única y exclusivamente a mi educación. Era un college fund intocable que aseguraría mis estudios superiores en las academias de arquitectura más prestigiosas de Europa. No era solo dinero, era mi boleto de salida de ese infierno, mi única oportunidad de brillar y construir un futuro lejos de la toxicidad de mi casa. Pero Teresa no iba a permitir algo así. Jamás dejaría que la hija rara y sin estilo de la familia tuviera más oportunidades y recursos que su perfecta y hermosa Victoria. Unas semanas después del funeral, cuando el dolor aún me ahogaba, nos llamaron a la imponente oficina del notario principal. Fue allí donde vi la verdadera cara del monstruo. Mi madre, usando todas sus dotes de manipulación, sus lágrimas de cocodrilo ensayadas frente al espejo y sus conexiones sociales con los albaceas, logró encontrar un vacío legal para impugnar esa parte específica del testamento. Alegó frente a los abogados, con una voz fingida de madre preocupada, que yo era emocionalmente inmadura, que sufría de problemas severos de conducta y que todo ese dinero sagrado de mi abuelo se desperdiciaría en mis manos incompetentes. Convenció a todos en esa sala de que la familia unida necesitaba esos fondos de manera urgente para inversiones y proyectos más importantes y seguros. Me senté en esa silla de cuero negro, rígida, sintiendo que el aire me faltaba, viendo cómo el notario sellaba los documentos finales, ignorando mis protestas desesperadas. Mi madre ni siquiera tuvo el valor de mirarme a los ojos mientras robaba mi futuro. Con mi inheritance, con el dinero de mi college fund, Teresa le compró a Victoria una camioneta europea de lujo del año, con asientos de cuero blanco, y pagó en efectivo el enorme enganche de un departamento panorámico en una zona exclusiva de la ciudad. ¿Su justificación? Victoria necesitaba proyectar una imagen de alto nivel para conseguir un buen marido que beneficiara a todos. Robaron el último regalo de mi abuelo frente a mis propias narices para financiar la estúpida vanidad y el arribismo de mi hermana mayor. Cuando salimos de la notaría, sentí que la sangre me hervía. La alcancé en el estacionamiento. Intenté reclamar, le grité a mi madre con la voz rota que ese dinero era mío, que era la voluntad expresa de mi abuelo y que lo que estaba haciendo era un robo asqueroso. Ella se detuvo en seco. Se dio la vuelta lentamente, se acercó a mí hasta que pude oler su perfume empalagoso, me agarró fuerte del brazo clavándome las uñas y me susurró al oído con una frialdad demoníaca que me congeló la sangre para siempre. Tu hermana necesita mantener su estatus en esta sociedad, Elena. Tú eres tosca, tú eres fuerte, tú estás acostumbrada a la rudeza. Tú puedes trabajar con tus manos. Agradece, maldita sea, que todavía te damos un techo donde dormir y comida en la mesa. Ese maldito día, en ese estacionamiento gris, algo se rompió dentro de mí. No fue mi voluntad, sino mi ingenuidad. Entendí, de una vez por todas, que para Teresa y mis hermanas, yo no era parte de su familia. Era un maldito recurso desechable, un estorbo molesto, una sirvienta de segunda clase a la que podían pisotear sin sentir el menor remordimiento.
Juré por la memoria de mi abuelo que no derramaría una sola lágrima más frente a ellas. Regresé a la casa, empaqué mis pocas pertenencias y mis libros en 2 maletas viejas con la cremallera rota, y me fui caminando esa misma tarde, sin mirar atrás. Sin un centavo, sin mi college fund, sin el apoyo de nadie en el mundo. Me enfrenté a la ciudad inmensa y cruel sola, prometiéndome a mí misma, con cada paso que daba lejos de esa casa, que algún día construiría un imperio tan grande, tan masivo y poderoso, que la inmensa sombra de mi éxito las cubriría por completo y las haría rogar. Los largos y dolorosos años que siguieron a mi huida de casa fueron simplemente brutales. Una prueba de resistencia física y mental que casi me destruye. Mientras mis 2 hermanas viajaban por Europa con el dinero robado, compraban ropa en París y subían decenas de fotos sonriendo en yates alquilados, yo me despertaba a las 4 de la madrugada todos los días en un colchón duro. Tenía que tomar 2 autobuses llenos de gente en la oscuridad para llegar a tiempo a las ruidosas obras de construcción en las afueras de la ciudad. Al principio, mi sábado como ayudante general apenas me alcanzaba para comer sopa instantánea y pagar la renta de un cuarto diminuto, lúgubre, donde el techo de lámina goteaba sobre mi cama cada vez que llovía. Trabajé como asistente de peones, luego de supervisores. Pasaba mis días cargando pesados rollos de planos, lidiando a gritos con contratistas irresponsables, respirando nubes espesas de polvo de cemento que me resecaban la garganta, y soportando estoicamente el machismo y las burlas de los capataces que no creían que una mujer joven sirviera para el trabajo duro. Mis manos, que antes eran suaves, se llenaron de callos gruesos, cortes profundos y cicatrices que no se borraban ni con el mejor jabón. Pero a pesar del agotamiento que me hacía temblar las piernas al final del día, yo tenía una meta clara, una obsesión ardiendo en mi mente. Ahorraba cada centavo miserable que ganaba. Estudiaba de noche a la luz de una bombilla parpadeante, devorando libros de ingeniería y arquitectura hasta que los ojos me ardían como si tuvieran arena. Con los años, a base de puro sacrificio y sin dormir, me convertí en una verdadera experta en el arte de la restauración histórica. Conocía los materiales a la perfección, dominaba la compleja química de las pinturas antiguas que otros daban por perdidas, calculaba la resistencia exacta de las vigas centenarias solo con tocarlas. Sin embargo, la realidad laboral era asquerosa. En los grandes despachos de arquitectura donde logré conseguir empleo, nunca, jamás me daban el crédito por mi genialidad. Yo hacía absolutamente todo el trabajo pesado en la sombra, resolvía los problemas estructurales más complejos que volvían locos a los ingenieros jefes, pero a la hora de las reuniones y presentaciones importantes con los clientes multimillonarios, los directores enviaban a otros arquitectos hombres con trajes caros. Me negaron una merecida promotion tras otra, mes tras mes, año tras año, simplemente porque, según recursos humanos, yo no tenía el perfil social adecuado, ni el vestuario, ni los apellidos rimbombantes que atraían y daban confianza a los inversores. Para no levantar sospechas de mi progreso y mantener mi máscara, las reuniones familiares eran una tortura psicológica obligatoria a la que me forzaba a asistir al menos un par de veces al año. Solo lo hacía para no darles la inmensa satisfacción de verme derrotada o huérfana de familia. Recuerdo vivamente una asfixiante cena de Navidad hace exactamente 10 años. Victoria, luciendo un collar de diamantes, había traído a sus nuevos suegros, una familia de banqueros estirados y arrogantes. Yo llegué a la casa directa desde una supervisión de obra, muerta de cansancio, con mis pesadas botas de trabajo manchadas de lodo y una chaqueta de mezclilla gastada por el sol. Mi madre me interceptó en el pasillo de la entrada, mirándome con un asco tan profundo que casi retrocedo. Sin decir hola, me empujó y me obligó a sentarme en la esquina más alejada de la inmensa mesa de comedor, casi oculta en las sombras junto a la puerta de la cocina, lejos de la gente importante. A mitad de la cena, mientras cortaban un pavo importado, mi hermana Camila, agitando su copa de champán francés en la mano y con una sonrisa maliciosa, decidió que era el momento perfecto para iniciar su show de humillación habitual. Y dinos, querida Elena, dijo Camila en voz muy alta, asegurándose de que el silencio cayera sobre la mesa y todos los invitados la escucharan. ¿Aún sigues jugando a ser el albañil de la ciudad? Pensé sinceramente que a tu edad ya habrías conseguido un trabajo de verdad, de oficina. ¿Cuánto es tu miserable salary ahora? Por la ropa que traes, apuesto a que ni siquiera te alcanza para comprar los zapatos que traigo puestos esta noche.
Los suegros de Victoria se miraron y soltaron una risita disimulada, tapándose la boca con las servilletas de tela. Mi madre, desde la cabecera de la mesa, sonrió ampliamente, visiblemente complacida y orgullosa de la humillación pública que su hija menor me estaba propinando. Yo bajé la mirada hacia mi plato intacto. Apreté el cuchillo y el tenedor en mis manos con tanta fuerza contenida que mis nudillos se pusieron completamente blancos. Podría haberme levantado. Podría haberles gritado en la cara todas sus verdades. Podría haberles tirado el estúpido pavó y la cena entera al suelo. Pero me recordé a mí misma que la verdadera venganza, la que destruye vidas, requiere una paciencia fría y calculadora. Tragué el nudo de rabia en mi garganta, levanté la vista lentamente, miré a Camila directo a los ojos y le respondí con una voz espantosamente calmada y uniforme: el trabajo honesto, con el sudor de tu propia frente, nunca es un juego, Camila. Y mi salary, por poco que te parezca, me permite dormir todas las noches con la conciencia completamente tranquila. No todos en esta mesa pueden decir lo mismo. La estúpida sonrisa de triunfo de mi madre desapareció al instante, reemplazada por una mueca de furia. Odiaba profundamente que yo no me quebrara frente a sus amigos, que no llorara suplicando aceptación. Esa misma noche, al regresar caminando a mi cuarto frío en los suburbios, tomé la decisión financiera y profesional más importante y arriesgada de mi vida. Al día siguiente, renuncié a mi empleo mal pagado en el despacho. Junté hasta el último peso de mis ahorros, absolutamente todos los centavos que había guardado durante años de comer mal, y los utilicé para registrar legalmente mi propia firma privada de arquitectura, desarrollo y restauración. Pero lo hice bajo el más estricto e impenetrable anonimato. La registré con el nombre de Consorcio EV, utilizando únicamente las iniciales del nombre de mi difunta abuela paterna. Nadie en la industria, y mucho menos mi tóxica familia, sabría jamás que Elena, la oveja negra, la obrera pobre, era la mente maestra y la única dueña detrás de la naciente empresa. Trabajaría escondida desde las sombras, moviendo los hilos, y dejaría que mi talento impecable y mis resultados hablaran por sí solos hasta que fuera demasiado tarde para detener mi ascenso. Pasaron 5 largos años de trabajo sin descanso. Mi empresa fantasma, el Consorcio EV, comenzó a ganar de manera aplastante las licitaciones más importantes y lucrativas de la ciudad. Como yo operaba exclusivamente a través de un complejo equipo de representantes legales corporativos, abogados externos y correos electrónicos fuertemente cifrados, los clientes de la alta sociedad y el gobierno contrataban mis costosos servicios pagando verdaderas fortunas, sin tener la más remota idea de que le estaban entregando su dinero y su confianza a la misma mujer que mi madre tanto despreciaba en sus reuniones sociales. Mi cuenta bancaria personal creció de manera exponencial, acumulando ceros que nunca imaginé ver juntos, pero yo mantenía mi fachada de pobreza con una disciplina militar. Seguía viviendo en un departamento modesto en la misma zona de siempre, usando ropa sencilla y sin marcas, utilizando el transporte público ocasionalmente, dejando que mi familia creyera fervientemente que yo seguía siendo una fracasada estancada en la miseria. Fue entonces, en la cúspide de mi éxito silencioso, cuando llegó a mis manos el proyecto titánico que cambiaría las reglas del juego para siempre. La Hacienda La Esperanza. Era una inmensa y majestuosa joya arquitectónica del siglo XVIII, ubicada estratégicamente en las afueras exclusivas de la ciudad, pero que, por conflictos legales de sus dueños anteriores, había caído en el abandono y estaba literalmente a punto de ser demolida por maquinaria pesada para construir un centro comercial genérico. Las autoridades corruptas estaban a un solo día de firmar los permisos definitivos de destrucción. Al ver los planos originales, el corazón me dio un vuelco. Sin pensarlo 2 veces, utilicé gran parte del capital masivo de mi empresa y compré la propiedad entera al contado, pagando millones en una sola transferencia. Fue un movimiento financiero increíblemente arriesgado que asustó a mis propios contadores, pero cuando caminaba por sus pasillos polvorientos, yo veía el alma grandiosa de esa casa latiendo bajo las gruesas capas de abandono y podredumbre. Comencé la restauración arquitectónica más ambiciosa, obsesiva y cara de toda mi carrera. Me perdía durante meses enteros metida en las entrañas de la hacienda, dirigiendo a cientos de los mejores artesanos del país, recuperando con pinzas los frescos originales pintados a mano en los techos abovedados, puliendo hasta sangrar la madera de caoba pura de las escalinatas principales.
Fue un trabajo extenuante, que me dejaba sin aliento, pero verla revivir me devolvió la vida y justificó cada lágrima derramada en mi pasado. Sin embargo, mientras yo construía pacientemente mi gran obra maestra en silencio, el mundo de fantasía y lujo de mi familia comenzaba a pudrirse a pasos agigantados desde adentro. Fue mi lawyer personal, Lucía, una mujer implacable, fría como el hielo en los tribunales y mi persona de mayor y absoluta confianza, quien me trajo la noticia que encendería la mecha de la explosión. Lucía no solo manejaba todos mis herméticos contratos millonarios, también tenía una red profunda de contactos e informantes en absolutamente todos los juzgados civiles y familiares de la ciudad. Una tarde lluviosa, llegó a la obra de la hacienda pisando fuerte con sus tacones de diseñador. Traía una gruesa carpeta de cuero en las manos y una sonrisa afilada como una navaja que rara vez mostraba. Elena, tienes que dejar lo que estás haciendo y ver esto ahora mismo, me dijo, golpeando los documentos sobre una pesada mesa de roble del siglo XVIII que yo estaba a medio restaurar. Eran fotocopias filtradas de los registros públicos confidenciales del juzgado familiar número 4. Mateo, el exitoso abogado y el esposo perfecto y envidiado de mi hermana Victoria, había presentado una demanda brutal y formal de divorce. Y el documento no era una separación amistosa, no. Era una carnicería legal. La demanda detallaba con pruebas fotográficas y testimonios las múltiples infidelidades descaradas por parte de Victoria con entrenadores del club y socios más jóvenes. Detallaba los gastos compulsivos y excesivos en tarjetas de crédito ocultas que los tenían al borde del abismo y la bancarrota total. Y lo más fuerte, la estocada final del documento. Mateo, asqueado de la situación, estaba exigiendo por vía legal la custody total y exclusiva de sus 3 hijos pequeños, alegando con pruebas psiquiátricas la negligencia severa y el abandono emocional constante por parte de mi hermana, quien prefería las fiestas que criar a sus propios hijos. El inquebrantable castillo de naipes de la familia Thompson se estaba derrumbando en tiempo real. Yo sabía perfectamente que mi madre, Teresa, y mis 2 hermanas estaban completamente aterrorizadas y ahogándose en pánico en su mansión. Si la alta sociedad, sus amigas del club y los prestamistas se enteraban de este asqueroso divorce lleno de cuernos y de la humillante pelea por la custody, estarían acabadas y arruinadas socialmente para siempre. Serían el hazmerreír de la ciudad. Nadie jamás volvería a invitarlas a sus clubes privados de golf, y lo más peligroso, los bancos les cortarían de inmediato las líneas de crédito que las mantenían a flote basadas puramente en su falsa reputación de familia perfecta e intachable. Teresa estaba desesperada, como un animal acorralado. Necesitaba montar un evento monumental, una cortina de humo social tan masiva, grande y brillante que cegara por completo a todos los chismosos, a los periodistas de sociales y a sus acreedores, para demostrar desesperadamente que la familia seguía unida y en la cima indiscutible del poder económico. Y fue exactamente en ese momento de desesperación absoluta cuando el destino, con su perfecta y retorcida ironía, unió de manera magistral nuestros caminos de la forma más oscura posible. La desesperación cruda hace que la gente arrogante cometa los errores más estúpidos y ciegos de su vida. Teresa necesitaba urgentemente organizar una magna gala de aniversario y caridad de proporciones épicas y derroche obsceno. Su plan era invitar a los gobernadores más influyentes, a los banqueros dueños de sus deudas, ya toda la élite despiadada de la ciudad para lavar la manchada imagen pública de Victoria antes de que la bomba mediática del divorce y la pérdida de la custody explotara en las portadas de las revistas de chismes. Necesitaban imperiosamente demostrar una solidez económica que ya no poseían. ¿El gigantesco problema que tenían? Estaban completamente quebradas y sin liquidez. Por mis contactos me enteré de que Teresa tuvo que hipotecar en secreto, ya tasas de interés criminales, la mansión familiar histórica solo para poder financiar esta ridícula farsa de una sola noche. Buscando desesperadamente el lugar más exclusivo, imponente y caro del momento para deslumbrar a sus invitados, los planificadores y organizadores de eventos VIP contratados por Teresa pusieron sus ojos directamente en la recién restaurada Hacienda La Esperanza. Hacía un par de meses que habíamos abierto las pesadas puertas del lugar exclusivamente para eventos privados de muy altísimo nivel, cobrando tarifas exorbitantes, y el majestuoso lugar ya era la sensación absoluta en las principales revistas de arquitectura y diseño a nivel nacional. Mi lawyer, Lucía,
Me llamó a mi teléfono celular encriptado casi gritando de la emoción cuando recibió la millonaria solicitud de alquiler comercial firmada directamente por Teresa. Elena, no vas a creer esto. Tu madre quiere rentar tu hacienda para su gala salvavidas. Tengo el correo de sus representantes aquí mismo. Rechazo la solicitud de inmediato y le cierro la puerta en la cara, me preguntó Lucía por teléfono, esperando mi orden para destruirlas con un simple no. Me quedé en un silencio prolongado, de pie frente al inmenso ventanal de mi oficina panorámica, mirando los jardines de la hacienda perfectamente podados y las fuentes funcionando a la perfección. Mi respiración se volvió pausada. Una idea oscura, brillante y definitiva comenzó a tomar forma en mi mente a una velocidad vertiginosa. Una venganza que no requeriría gritos ni insultos. Una venganza fría, perfectamente legal, matemáticamente exacta y absolutamente devastadora. No, Lucía. Por ningún motivo la rechaces. Aprueba la solicitud hoy mismo, respondí con una voz que sonó más como una sentencia de juez. Pero no les vas a enviar nuestro contrato base. Quiero que te sientes y redactes un contrato especial, hecho a la medida solo para ella. Un contrato que, si lo rompe, la ahogue en deudas hasta el final de sus días. Lucía y yo nos encerramos en la sala de juntas de mi oficina durante 7 horas seguidas. Revisamos cada punto y coma. Diseñamos milimétricamente lo que internamente bauticé como la trampa de terciopelo. Lucía, con su mente brillante y letal, incluyó una serie de cláusulas de estricto cumplimiento camufladas en el lenguaje legal más aburrido y denso posible. La joya de la corona en ese documento era una brutal cláusula de penalidad económica extrema por daño moral corporativo, fraude de imagen y difamación severa. La cláusula estipulaba claramente que si el arrendatario utilizaba el prestigioso evento en la hacienda para encubrir actos fraudulentos, para fines de ocultamiento legal de cara a la sociedad, o si cualquier miembro directo de la familia arrendataria difamaba públicamente, mentía o atacaba a los propietarios privados o al personal de la hacienda, se aplicaría automáticamente e inapelablemente una multa millonaria. Una multa cobrable de manera inmediata mediante embargo directo de bienes raíces. Y aquí venía la parte más poética de mi venganza. Le dicté a Lucía que el monto exacto de esa multa punitiva fuera el equivalente centavo a centavo, ajustado meticulosamente a la inflación histórica de los últimos 15 años, de la misma inheritance que Teresa me había robado el miserable día del funeral de mi abuelo. Al día siguiente, Lucía envió el grueso contrato de 50 páginas a los abogados ineptos de mi madre. Teresa, cegada por la urgencia enfermiza de asegurar el lugar más codiciado de la ciudad y ahogada por su propia e infinita arrogancia, asumió que era simplemente un contrato estándar corporativo para un lugar de lujo que sus abogados revisarían por encima. Firmó todas y cada una de las páginas en el margen sin detenerse a leer la letra pequeña asesina. Firmó, con su pluma fuente de oro, su propia y definitiva sentencia de muerte financiera, entregándomela directamente en las manos con su estúpida firma rimbombante. El gran escenario estaba listo y decorado. La pesada cuchilla de la guillotina estaba afilada y brillando en lo alto. Ahora, solo faltaba sentarme a esperar pacientemente a que ellas mismas, por pura maldad, metieran la cabeza. Faltaban únicamente 2 semanas de tensión asfixiante para la noche de la gran gala. Teresa envió lujosas invitaciones impresas en papel de algodón con letras doradas en relieve a todas las familias de poder, políticos y empresarios de la ciudad. A todos, por supuesto, menos a mí. Para mantener intacta mi elaborada fachada de fracaso y pobreza ante sus ojos, yo seguía yendo ocasionalmente a pasar la tarde en mi viejo y diminuto departamento de renta en los suburbios grises, el cual mantenía solo para este propósito. Una tarde, mientras revisaba en mi laptop los planos finales de otro proyecto multimillonario, alguien golpeó la delgada puerta de madera astillada con una impaciencia grosera y altanera. Al abrir, me topé de frente con mi hermana menor, Camila. Llevaba puestas unas gafas de sol de diseñador enormes que le cubrían media cara y miraba el pasillo desgastado del edificio con evidente y exagerado asco, arrugando la nariz como si temiera contagiarse de alguna enfermedad mortal por el simple hecho de respirar el aire de mi vecindario obrero. No voy a dar ni un paso dentro de esta asquerosa posilga, así que seré rápida para largarme, dijo Camila sin siquiera saludar, cruzándose de brazos sobre su blusa de seda.
Su perfume dulce y carísimo era tan fuerte en el espacio cerrado que casi me marea. Mamá me mandó personalmente hasta este basurero a asegurarme de que recibieras el mensaje fuerte y claro para que no haya confusiones de última hora. No estás invitada a la gala de la hacienda. Ni se te ocurra, ni por un maldito segundo, aparecerte por allá a pedir dinero o a buscar comida. Me apoyé lentamente en el marco de la puerta desconchada, bajando los hombros y fingiendo una mezcla perfecta de tristeza, dolor y profunda confusión. ¿Por qué me hacen esto, Camila? Es el evento más grande que ha tenido la familia en años. Yo soy parte de ustedes. Soy su hermana de sangre, por el amor de Dios. Camila soltó una carcajada seca, áspera y llena de una crueldad que le salía del alma. Ay, por favor, Elena. Mírate en un espejo si es que tienes uno que no esté roto. Hueles a cemento barato y a sudor. Tu ropa sin marca da verdadera lástima. Si vas, con tu cara demacrada, vas a espantar de inmediato a los jueces y a los inversores extranjeros que Victoria necesita desesperadamente impresionar esta noche para salvar su situación. Acéptalo, tu simple presencia en el mismo salón es una humillación insoportable para mamá. Sus amigas van a preguntar por qué nuestra hermana es una fracasada solterona sin futuro, y no tenemos ganas de inventar excusas para tapar tu miseria. Así que hazte un favor a ti y a nosotras. Quédate aquí encerrada comiendo sobras y viendo la televisión. Es el único lugar al que perteneces. Sus palabras, cargadas de odio gratuito, estaban diseñadas quirúrgicamente para destruir mi autoestima y pisotearme en el suelo, como siempre lo hacían desde que éramos niñas. Camila quería verme derramar lágrimas frente a ella. Quería confirmar su patética superioridad alimentándose de mi dolor. Pero esta vez, las cosas eran muy diferentes. Yo ya no era la joven asustada, rota y despojada de su inheritance llorando en el funeral. Yo era la dueña absoluta del tablero de ajedrez donde ellas creían estar jugando. Bajé la mirada hacia mis zapatos, actuando el papel de la víctima sumisa y derrotada a la absoluta perfección. Entiendo, murmuré con una voz apagada y temblorosa que me salió impecable. Tienes razón. No iré. No quiero arruinar la noche perfecta y feliz de Victoria. Prometo no acercarme. Más te vale que cumplas tu palabra, muerta de hambre, escupió Camila con un desprecio asqueroso, dándose la vuelta bruscamente sobre sus tacones de aguja de $1000. Jamás pertenecerás a nuestro mundo, Elena. Eres basura. Acéptalo de una maldita vez y no nos molestes. Mientras la veía alejarse por el pasillo gris, meneando las caderas y cubriéndose la nariz, una sonrisa afilada, fría y letal se dibujó lentamente en mis labios. Cerré la puerta despacio, saboreando el momento. Tienes razón, hermanita. No pertenezco a su mundo, pensé para mis adentros. Yo no pertenezco a él porque yo soy la maldita dueña de su mundo. Fui directamente a mi armario barato, aparté con un movimiento las camisas gastadas y saqué con cuidado la funda negra de tintorería que contenía el majestuoso traje de diseñador, impecable y hecho a mi medida exacta en Europa, que usaría la noche de la gala. Pasé la mano por la tela fina. La cuenta regresiva había empezado. Estaba contando los minutos para soltar a los perros. La anticipada noche del magno evento finalmente llegó, y el ambiente estaba cargado de una tensión eléctrica que se podía cortar con un cuchillo. La hacienda La Esperanza lucía absolutamente espectacular, majestuosa bajo el cielo estrellado. Desde el inmenso ventanal del penthouse de un hotel de 5 estrellas en el centro de la ciudad donde me estaba arreglando, mi abogada Lucía no dejaba de enviarme fotos y actualizaciones en tiempo real infiltradas por nuestro equipo de seguridad en la hacienda. El larguísimo camino de entrada de piedra empedrada estaba completamente saturado de autos deportivos, choferes privados y camionetas europeas blindadas. Habían instalado docenas de enormes candelabros de cristal en los jardines exteriores y miles de rosas blancas adornaban las pesadas puertas. Por las pantallas de seguridad, veía como mi madre, Teresa, paseaba por el salón principal ataviada con un carísimo vestido de seda esmeralda. Saludaba a senadores, gobernadores, empresarios banqueros y magistrados con una sonrisa plástica y falsa de oreja a oreja. Desfilaba presumiendo a Victoria ante todos, aferrada a su brazo como si fuera un trofeo intacto de la virtud familiar, riendo a carcajadas,
fingiendo que la pesadilla del divorce y el juicio por la custody de sus nietos no le estaba respirando en la nuca. Ante los ojos ingenuos de la sociedad, estaban en la cima absoluta e intocable del mundo. Pero mi reloj marcó las 8 de la noche en punto. Y a esa hora exacta, la bomba atómica que había preparado cuidadosamente detonó. Tal y como lo habíamos coordinado con semanas de antelación, el prestigioso Instituto Nacional de Patrimonio y Arquitectura publicó simultáneamente su boletín especial anual en todos los medios digitales importantes del país, en revistas impresas de arquitectura y estilo de vida de la élite, y lo lanzó como un comunicado urgente en todas las redes sociales. Anunciaban con bombo y platillo al ganador del codiciado y multimillonario Premio Nacional de Restauración Histórica. El máximo galardón de la década se lo otorgaban, por decisión unánime, al proyecto de la Hacienda La Esperanza. Pero esa no era la verdadera noticia. El golpe maestro venía en la segunda página. Por primera vez en casi 10 años de carrera, el enigmático consorcio EV rompía oficialmente su estricto anonimato mediático. El boletín oficial publicaba en letras grandes mi nombre completo, Elena Vargas. Y junto al nombre, abarcando media página, una fotografía mía de estudio profesional. En la foto lucía impecable, con una mirada penetrante, un traje sastre poderoso y una actitud que irradiaba autoridad. La extensa entrevista que acompañaba el premio detallaba paso a paso cómo yo era la única propietaria legal de la tierra, la única inversionista mayoritaria que arriesgó su fortuna, y la mente maestra arquitectónica detrás de cada milímetro de la restauración. Y para clavar el último clavo en el ataúd, en la nota mencioné de manera casual pero muy directa que mi mayor y más profunda motivación para construir este imperio de la nada había sido superar el desprecio, el robo de mi inheritance y el rechazo constante y cruel de mi propia sangre, de mi propia familia que se avergonzaba de mí por trabajar con las manos. El impacto expansivo en la fiesta fue inmediato y devastador. En medio del opulento salón de la hacienda, los teléfonos móviles de los invitados VIP comenzaron a vibrar, sonar y emitir notificaciones de noticias casi al mismo tiempo, creando un coro electrónico ensordecedor. Los murmullos amables de la fiesta empezaron a transformarse en un zumbido bajo y denso que rápidamente creció hasta convertirse en un clamor de sorpresa y morbo. Las miradas incrédulas de la élite pasaban frenéticamente de las brillantes pantallas de sus teléfonos a la cara confundida de Teresa. Lucía me llamó al instante, su voz vibraba de pura adrenalina. Ya está hecho el movimiento, Elena. Es un caos total adentro. Todos lo saben y lo están leyendo. El juez don Roberto, el magistrado de la Suprema Corte y viejo amigo de tu abuelo, acaba de confrontar directamente a tu madre frente a la pista de baile. Le mostró la noticia de portada y tu foto brillante en su iPad personal. Tienes que ver por las cámaras la cara de terror de Teresa, está temblando, a punto del colapso nervioso. Fue exactamente en ese microsegundo de humillación pública cuando mi teléfono personal vibró. Era el cobarde y asqueroso mensaje de texto de mi madre exigiéndome que no fuera por vergüenza, seguido milisegundos después por la llamada histérica, llorosa y aterrorizada de Victoria pidiendo que desmintiera la noticia, la misma llamada que les conté al principio de esta historia. El terror puro, oscuro y paralizante las había invadido por completo. Habían gastado dinero que no tenían ni alquilado este lugar sagrado para aparentar un poder falso, y ahora absolutamente toda la alta sociedad, sus acreedores y el juez, sabían que le estaban pagando un alquiler millonario a la propia hija que llevaban años marginando, humillando y tratando como basura públicamente. El gigantesco castillo de naipes tambaleaba violentamente bajo el peso aplastante de la verdad expuesta. Apagué el monitor, tomé mi bolso de diseñador oscuro, miré mi reflejo duro y frío en el espejo del penthouse, y supe sin lugar a dudas que era el momento exacto, la hora cero, para dar el golpe final en persona. El motor de la camioneta blindada rugió suavemente mientras mi chofer privado me conducía por las colinas hacia las afueras de la ciudad. Cuando el auto negro se detuvo silenciosamente frente a los enormes portones iluminados de la hacienda, los guardias de seguridad armados, hombres altamente entrenados que yo misma contrataba y que estaban en mi nómina directa, me reconocieron de inmediato y abrieron el paso de par en par con un saludo de respeto, deteniendo el tráfico de los invitados rezagados. Bajé del auto. El aire frío de la noche me golpeó, pero me sentía invencible. Caminé con pasos firmes, resonando el tacón de mis zapatos sobre el sendero empedrado que mis manos habían ayudado a colocar.
Lucía, mi implacable abogada, ya me esperaba de pie en la escalinata de la entrada principal, sosteniendo con fuerza su maletín de cuero italiano que contenía los pesados documentos legales, el contrato original y la ejecución de la multa. Al cruzar por fin las inmensas puertas de caoba pura y entrar bajo los arcos del salón principal, ocurrió algo sacado de una película. La orquesta de cuerdas que tocaba música de cámara pareció desafinar y detenerse de golpe por la confusión del ambiente. El silencio pesado e incómodo cayó sobre los cientos de invitados de élite como una gruesa manta de plomo. Cientos de ojos, cargados de asombro, chismes y morbo, se clavaron simultáneamente en mí mientras avanzaba. La multitud, conformada por las personas más poderosas de la ciudad, se abrió literalmente a mi paso, murmurando mi nombre a mis espaldas como si estuvieran presenciando una aparición divina o un escándalo histórico en vivo. Al final del inmenso salón principal, acorralada cerca de la fuente de piedra interior que lanzaba agua cristalina, estaba el núcleo podrido de mi familia. Teresa, la gran señora estirada, tenía el rostro completamente pálido, casi de un tono gris cenizo enfermizo, y le temblaban los labios repintados de rojo. A su lado, Victoria, la hija perfecta e intocable, se aferraba con las uñas a una columna de mármol, sollozando incontrolablemente, con el maquillaje carísimo arruinado y corriéndose por sus mejillas de terror puro, viendo cómo su fachada se desintegraba en público. Camila, la menor, me miraba con la boca abierta, petrificada, como si estuviera viendo a un fantasma vengativo surgir del infierno al que ella misma intentó enviarme esa misma tarde en mi departamento. Mi madre, en un último, patético y desesperado intento por mantener el control absoluto de la situación y no perder la poca dignidad social que le quedaba, caminó rápidamente hacia mí, acortando la distancia. Trató de levantar la mano para agarrarme del brazo izquierdo con fuerza brutal y clavarme las uñas para arrastrarme a empujones hacia la zona de servicio de la cocina, lejos de las miradas de los banqueros y magistrados, exactamente de la misma manera abusiva e impune en la que lo había hecho en el estacionamiento el día del funeral de mi abuelo. Su voz no era más que un siseo venenoso, ahogado y lleno de furia y miedo visceral. «¿Qué maldita sea crees que haces aquí, Elena? Te dije en el mensaje que no vinieras. Lárgate ahora mismo por donde entraste antes de que llame a los guardias de seguridad y te saquen a patadas a la calle, maldita loca». Yo no me encogí de hombros. No bajé la mirada. No me moví ni un solo maldito centímetro hacia atrás. Me quedé plantada como una roca en el suelo de mi propia casa. La miré profundamente a los ojos, escudriñando su miedo cobarde, con una calma absoluta y congelada que la desestabilizó por completo. Con un movimiento rápido, elegante y preciso de mi brazo, me solté de su agresivo agarre con tanta fuerza que la hice tambalear hacia atrás. Mi voz no fue un grito agudo ni un berrinche infantil, fue grave, pero resonó con una claridad y una potencia letal en cada rincón oscuro de ese salón expectante y silencioso. «Saca tus sucias manos de mi propiedad, Teresa». El jadeo colectivo de asombro de toda la alta sociedad mexicana allí reunida fue la mejor sinfonía musical que mis oídos habían escuchado en toda mi vida. Las copas temblaron en las manos de los invitados. Teresa dio un paso torpe hacia atrás, parpadeando rápidamente, como si le hubiera dado una bofetada física en la cara. ¿Tu propiedad? Estás completamente desquiciada. Yo renté este lugar con mis propios fondos. Yo pagué un contrato por esto, balbuceó, tartamudeando, perdiendo para siempre toda su compostura elegante y su máscara de superioridad. Tú le pagaste al consorcio EV, respondió cortantemente Lucía, dando un paso calculador al frente y levantando en el aire la gruesa carpeta de cuero con el contrato original, exhibiendo la firma ridícula de mi madre frente a todos. Y permítame informarle a usted y a todos los presentes que la directora general, fundadora y dueña absoluta del consorcio, así como la única dueña de esta hacienda y de los terrenos donde ustedes están parados, es la arquitecta señorita Elena Vargas. Ustedes, Teresa, no son las anfitrionas hoy. Son unas simples y vulgares invitadas en la casa de la misma mujer a la que prohibieron la entrada por considerarla inferior. El respetado juez don Roberto, un hombre de impecable reputación que observaba todo el drama desde la primera fila del salón, negó pesadamente con la cabeza, mirando a Teresa de arriba abajo con un asco y desprecio absoluto. Es una verdadera vergüenza, Teresa. Robarle la inheritance y el fondo de estudios a tu propia hija recién huérfana,
difamarla como una enferma mental por años ante nosotros. Y todavía tener el monumental descaro de organizar este patético teatro de mentiras endeudándote bajo su propio techo para tapar el divorcio inminente de Victoria. Al escuchar la palabra prohibida, el secreto mayor guardado revelado frente a cientos de personas, Victoria soltó un grito y un sollozo ahogado, cayendo casi de rodillas al suelo de mármol. Camila bajó la mirada, temblando incontrolablemente de pies a cabeza, dándose cuenta de que la mujer a la que había humillado horas atrás ahora tenía el poder de destruirla. Y Teresa, la gran matriarca de hierro, la dictadora implacable de la familia, se quedó completamente paralizada, sin una sola palabra en la boca, atrapada como una rata en la intrincada red de sus propias y codiciosas mentiras, expuesta frente a la ciudad entera y ante los ojos del mundo que tanto adoraba. El gran imperio de falsedad que construyó sobre mi dolor había caído estrepitosamente, y yo, impecable en mi traje sastre, apenas estaba empezando a barrer sus asquerosas cenizas de mi propiedad. El motor de mi camioneta blindada rugió suavemente mientras mi chofer privado me conducía por las colinas oscuras hacia las afueras de la ciudad. Cuando el auto negro se detuvo silenciosamente frente a los enormes portones iluminados de la hacienda, los guardias de seguridad armados me reconocieron de inmediato. Eran hombres altamente entrenados que yo misma contrataba y que estaban en mi nómina directa. Abrieron el paso de par en par con un saludo de respeto, deteniendo el tráfico de los invitados rezagados que aún intentaban entrar. Bajé del auto y el aire frío de la noche me golpeó el rostro, pero me sentía absolutamente invencible. Caminé con pasos firmes, haciendo resonar el tacón de mis zapatos sobre el sendero empedrado que mis propias manos habían ayudado a colocar. Lucía, mi implacable abogada y mi mejor lawyer en la firma, ya me esperaba de pie en la escalinata de la entrada principal. Sostenía con fuerza su maletín de cuero italiano que contenía los pesados documentos legales, el contrato original y la orden de ejecución de la multa. Al cruzar por fin las inmensas puertas de caoba pura y entrar bajo los arcos del salón principal, ocurrió algo digno de una película. La orquesta de cuerdas que tocaba música de cámara pareció desafinar y se detuvo de golpe. El silencio pesado e incómodo cayó sobre los cientos de invitados de élite como una gruesa manta de plomo. Cientos de ojos, cargados de asombro, chismes y morbo, se clavaron simultáneamente en mí mientras avanzaba. La multitud, conformada por las personas más poderosas y ricas de la ciudad, se abrió literalmente a mi paso. Podía escuchar cómo murmuraban mi nombre a mis espaldas, como si estuvieran presenciando una aparición o el escándalo histórico más grande de la década en vivo y en directo. Al final del inmenso salón principal, acorralada cerca de la fuente de piedra interior que lanzaba agua cristalina, estaba el núcleo podrido de mi familia. Teresa, la gran señora estirada, tenía el rostro completamente pálido, casi de un tono gris cenizo enfermizo, y le temblaban los labios repintados de rojo carmesí. A su lado, Victoria, la hija perfecta e intocable, se aferraba con las uñas a una columna de mármol, sollozando incontrolablemente. Su maquillaje carísimo estaba arruinado, corriéndose por sus mejillas en líneas negras de terror puro al ver cómo su fachada se desintegraba en público. Camila, la menor, me miraba con la boca abierta, petrificada, como si estuviera viendo a un fantasma vengativo surgir del infierno al que ella misma intentó enviarme esa misma tarde en mi viejo departamento. Mi madre, en un último, patético y desesperado intento por mantener el control absoluto de la situación y no perder la poca dignidad social que le quedaba frente a sus amigos, caminó rápidamente hacia mí. Acortó la distancia con pasos torpes. Trató de levantar la mano para agarrarme del brazo izquierdo con fuerza brutal y clavarme las uñas. Su intención era arrastrarme a empujones hacia la zona de servicio de la cocina, lejos de las miradas de los banqueros y magistrados, exactamente de la misma manera abusiva e impune en la que lo había hecho en el estacionamiento aquel día lluvioso después de robarme todo. Su voz no era más que un siseo venenoso, ahogado y lleno de furia y miedo visceral. «¿Qué maldita sea crees que haces aquí, Elena? Te dije claramente en el mensaje que no vinieras. Lárgate ahora mismo por donde entraste antes de que llame a los guardias de seguridad y te saquen a patadas a la calle, maldita loca». Yo no me encogí de hombros. No bajé la mirada. No me moví ni un solo maldito centímetro hacia atrás. Me quedé plantada como una roca inamovible en el suelo de mi propia casa. La miré profundamente a los ojos,
escudriñando su miedo cobarde, con una calma absoluta y congelada que la desestabilizó por completo. Con un movimiento rápido, elegante y preciso de mi brazo, me solté de su agresivo agarre con tanta fuerza que la hice tambalear hacia atrás, casi tropezando con su propio vestido de seda. Mi voz no fue un grito agudo ni un berrinche infantil. Fue grave, profunda, y resonó con una claridad y una potencia letal en cada rincón oscuro de ese salón expectante y silencioso. Saca tus sucias manos de mi propiedad, Teresa. El jadeo colectivo de asombro de toda la alta sociedad mexicana allí reunida fue la mejor sinfonía musical que mis oídos habían escuchado en toda mi vida. Las copas de cristal temblaron en las manos de los invitados. Teresa dio un paso torpe hacia atrás, parpadeando rápidamente, respirando por la boca como si le hubiera dado una bofetada física en la cara. ¿Tu propiedad? Estás completamente desquiciada. Yo renté este lugar con mis propios fondos. Yo pagué un contrato carísimo por esto, balbuceó, tartamudeando, perdiendo para siempre toda su compostura elegante y su máscara de superioridad. Tú le pagaste al consorcio EV, respondió cortantemente Lucía, dando un paso calculador al frente y levantando en el aire la gruesa carpeta de cuero con el contrato original, exhibiendo la ridícula firma de mi madre frente a todos los presentes. Y permítame informarle a usted y a todos los gobernadores y empresarios en esta sala que la directora general, fundadora y dueña absoluta del consorcio, así como la única dueña legítima de esta hacienda y de los terrenos donde ustedes están parados, es la arquitecta señorita Elena Vargas. Ustedes, Teresa, no son las anfitrionas hoy. Son unas simples y vulgares invitadas en la casa de la misma mujer a la que prohibieron la entrada por considerarla inferior. Antes de que Teresa pudiera articular una sola palabra de defensa, o inventar otra de sus asquerosas mentiras para salvar la poca dignidad que se le escurría por las manos, un revuelo en la entrada principal captó la atención de todos. Las inmensas puertas de caoba se abrieron nuevamente, golpeando contra las paredes de piedra. No era la prensa. Era Mateo, el esposo de Victoria. Mateo llevaba un traje oscuro impecable, pero su rostro era una máscara de hielo y furia contenida. Caminaba flanqueado por 3 hombres de traje gris, su equipo legal implacable. El silencio en el salón se volvió aún más denso, asfixiante. La alta sociedad, sedienta del drama ajeno, no podía apartar la mirada. Victoria, al ver entrar a su esposo, soltó un grito desgarrador que hizo eco en las bóvedas de la hacienda. Intentó correr hacia él, tropezando con sus propios tacones, pero uno de los escoltas de Mateo le bloqueó el paso con el brazo extendido. Mateo, por favor, mi amor, no hagas esto aquí, te lo ruego, suplicaba Victoria, llorando a mares, con el rímel manchando su vestido de diseñador. Podemos hablarlo en casa, la gente nos está mirando. Mateo la miró con un desprecio absoluto, una mirada vacía de cualquier afecto que alguna vez pudo haber existido. No bajó la voz. Al contrario, se aseguró de que cada senador, cada banquero y cada amiga chismosa de mi madre lo escuchara con perfecta claridad. Tú y yo ya no tenemos una casa, Victoria, dijo Mateo con una voz que cortaba como el cristal roto. Y no tenemos nada de qué hablar. Te he buscado durante 3 malditos días y te escondiste como una cobarde detrás de las faldas de tu madre para planear esta estúpida fiesta. Así que te lo traigo hasta aquí. Mateo hizo un gesto seco con la mano. Su lawyer principal dio un paso al frente y le entregó directamente a Victoria un grueso sobremanila sellado. Victoria no quiso tomarlo, dejó caer las manos a los costados, negando con la cabeza histéricamente, como si ignorar el sobre hiciera que desapareciera. El abogado simplemente dejó caer el sobre el pecho de Victoria, y este resbaló hasta caer al suelo de mármol con un golpe sordo. Aquí están los papeles de la demanda oficial de divorce, anunció Mateo, su voz resonando en las paredes antiguas. Por infidelidad reiterada, fraude financiero y abandono de hogar. Mis abogados ya congelaron todas las cuentas bancarias conjuntas esta misma tarde. No tienes acceso a un solo peso. Y escucha bien esto, Victoria, porque es la última vez que te lo digo en persona. He solicitado al juez la full custody de mis 3 hijos. Tengo los dictámenes psicológicos, tengo los estados de cuenta de tus tarjetas ocultas, tengo las grabaciones. No te vas a acercar a mis hijos nunca más. Pelear esta custody será tu ruina,
aunque ya no te queda nada con qué pelear. El salón entero estalló en murmullos incontrolables. Las mujeres de la alta sociedad se tapaban la boca con las manos, intercambiando miradas cargadas de veneno y excitación. Los banqueros que le habían prestado dinero a Teresa sacaban sus teléfonos discretamente para enviar mensajes a sus ejecutivos y cancelar las líneas de crédito de la familia de inmediato. Victoria cayó de rodillas al suelo, sollozando, agarrándose el estómago como si la hubieran apuñalado. Camila, aterrada por la escena, retrocedió hasta chocar contra la pared, intentando volverse invisible. Teresa, la gran titiritera, estaba temblando violentamente. Su respiración era errática. Acababa de perder a su hija perfecta, su estatus social y su conexión con el dinero de Mateo en un lapso de 5 minutos. Todo su imperio de mentiras, apariencias y soberbia se había derrumbado en segundos frente a sus propios ojos, pulverizado por la aplastante verdad. Mateo se dio la vuelta sin mirar atrás, sus zapatos resonando en el mármol, y salió de la hacienda dejándola destruida en el centro de la pista de baile. La mente de Teresa estaba colapsando, pero su ego venenoso y su arrogancia enferma se negaban a morir en silencio. Al ver a Victoria destrozada en el suelo y darse cuenta de que toda la ciudad acababa de presenciar su humillación, Teresa giró su cabeza hacia mí. Sus ojos inyectados en sangre reflejaban un odio puro y primitivo. Como un animal acorralado que lanza su última mordida antes de morir, me señaló con un dedo tembloroso y me gritó a todo pulmón. Tú planeaste todo esto, maldita resentida. Tú trajiste a Mateo. Tú arruinaste a tu propia familia por pura envidia. Eres una malagradecida, te dimos la vida, te dimos todo y así nos pagas. Me mantuve inmóvil, observando su patética rabieta con una frialdad clínica. No sentía pena. No sentía compasión. Solo sentía la justicia llegando con años de retraso. Yo no le dije a tu hija perfecta que se acostara con medio club de golf, Teresa, respondí calmadamente, mi voz cortando sus gritos histéricos. Yo no le dije a Mateo que exigiera la custody. Lo único que yo hice esta noche fue aparecer en mi propia casa. Ustedes se destruyeron solas por su propia codicia y su asquerosa soberbia. Te voy a demandar, chilló Teresa, escupiendo las palabras. Te voy a quitar esta hacienda. Te voy a dejar en la calle por humillarnos públicamente. Ese fue el momento exacto. La señal que Lucía y yo estábamos esperando. Lucía, mi lawyer, sonrió. Era una sonrisa letal de un depredador que finalmente acorrala a su presa. Abrió la carpeta de cuero y sacó la última página del contrato, levantándola para que Teresa la viera. No creo que esté en posición de demandar a nadie, señora Teresa, dijo Lucía con voz firme y profesional, asegurándose de que el juez don Roberto y los banqueros presentes escucharan cada sílaba. De hecho, usted nos debe mucho dinero a nosotros. Me permito recordarle la sección 4, cláusula B del contrato que usted firmó voluntariamente con el consorcio EV hace 3 semanas. Teresa parpadeó, confundida. Su ira se vio reemplazada por un destello de confusión y miedo. ¿De qué diablos estás hablando? Yo pagué el maldito alquiler por adelantado. Así es, asintió Lucía. Pero la cláusula B estipula una penalización financiera inmediata y punitiva en caso de que el arrendatario utilice la propiedad y el evento para encubrimiento de fraude social, o si cualquier miembro de la familia arrendataria emite difamación, insultos o amenazas comprobables contra los propietarios de la hacienda. Usted acaba de insultar y amenazar a la dueña directa frente a más de 300 testigos, incluyendo magistrados de la Corte Suprema. Teresa tragó saliva ruidosamente. ¿De cuánto es la multa?, preguntó con un hilo de voz, el terror filtrándose en sus palabras. Lucía leyó la cifra en voz alta. Era una cantidad astronómica, una suma con tantos ceros que hizo que varios de los empresarios presentes abrieran los ojos de par en par. Teresa se llevó la mano al pecho, sintiendo que el corazón se le detenía. Esa cantidad es ridícula, es ilegal, no tengo ese dinero, balbuceó Teresa, negando con la cabeza. Me dejarían en la ruina, tendría que vender mi casa, mis acciones, todo. Di un paso al frente, acortando la distancia entre nosotras hasta que pude mirar directamente dentro de sus ojos aterrorizados. Quería que recordara. Quería que entendiera la poesía macabra de esta noche.
¿Te suena familiar esa cifra exacta, Teresa?, le pregunté en un susurro áspero y bajo que solo ella, mis hermanas y Lucía pudieron escuchar. Haz memoria. Calcula los intereses. Es exactamente, centavo a centavo, la misma cantidad que me robaste el maldito día del funeral de mi abuelo. Es el dinero exacto de mi inheritance. Es el monto total de mi college fund que usaste para comprarle una estúpida camioneta a Victoria. Me quitaste mi futuro. Hoy, yo vengo a quitarte el tuyo. Y si no pagas en las próximas 48 horas, mis abogados embargarán tu mansión, tus cuentas y hasta el último de tus collares de perlas. Teresa comprendió la magnitud de su error. Su rostro se descompuso por completo. Emitió un sonido ahogado, una mezcla entre un gemido y un sollozo seco, y las piernas le fallaron. Se desplomó en el suelo de mármol, justo al lado de Victoria, agarrándose la cabeza con ambas manos, destruida. El respetado juez don Roberto, un hombre mayor de impecable reputación y el invitado de honor más importante de la noche, se adelantó. Miró a Teresa y a Victoria llorando en el suelo, y luego me miró a mí, asintiendo lentamente con una mezcla de respeto y tristeza. Elena, dijo don Roberto en voz alta, dirigiéndose a mí. Tu abuelo estaría inmensamente orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Construiste un imperio de las cenizas. En cuanto a ti, Teresa. El juez bajó la mirada hacia mi madre con absoluto asco. Me da vergüenza haber compartido la mesa contigo todos estos años. Eres una mujer vacía y cruel. Me retiro de este lugar. Don Roberto se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Ese fue el detonante. Como si una presa se hubiera roto, toda la élite, los políticos, los banqueros y las supuestas mejores amigas de Teresa comenzaron a caminar rápidamente hacia las puertas de Caoba. Nadie quería estar asociado con una familia arruinada, divorciada, endeudada y moralmente podrida. Los murmullos de desaprobación y burla llenaron el aire. Por favor, traigan mi auto, le decían a los guardias de seguridad. Los meseros de guantes blancos, contratados por el servicio de catering, dejaron de servir las bandejas de caviar y champán. La orquesta empacó sus instrumentos en silencio. En menos de 15 minutos, el magno evento, la gala de la década, se había convertido en un cementerio de sillas vacías, copas a medio beber y luces brillantes iluminando la más absoluta miseria humana. El salón principal quedó completamente desierto, salvo por el personal de mi hacienda y mi familia destrozada. Victoria seguía en el suelo, meciéndose de un lado a otro, abrazando el sobre de su divorce, murmurando incoherencias sobre sus hijos y su vida perfecta perdida. Teresa estaba catatónica, mirando un punto fijo en la pared, sabiendo que mañana por la mañana amanecería sin dinero, sin casa y sin nombre en esta sociedad. Fue entonces cuando escuché el sonido de pasos arrastrándose. Camila, mi hermana menor, la misma que horas antes había ido a mi departamento a humillarme y a restregarme su superioridad, se arrastró sobre sus rodillas hasta llegar a mis pies. Tenía el rostro empapado en lágrimas, el maquillaje arruinado, temblando como una hoja al viento. Elena. Elena, por favor, suplicó Camila con voz lastimera, intentando agarrar el borde de mi pantalón de diseñador. Yo di un paso atrás para evitar que me tocara. Por favor, hermanita, perdóname. Fui una estúpida. Mamá me obligó a decirte esas cosas. No me dejes en la calle con ellas. No tengo dónde ir, no sé hacer nada. Yo te ayudaré, puedo trabajar para ti, por favor, no me odies. La miré desde arriba. Hace 10 años, en aquella cena de Navidad, ella se había reído de mi salary. Me había llamado albañil de manera despectiva. Hoy, estaba arrodillada frente a mí rogando por las migajas de mi piedad. No te odio, Camila, le respondí con voz monótona, fría, carente de cualquier emoción. Para odiar a alguien, primero tiene que importarte. Y tú, para mí, dejaste de existir hace mucho tiempo. Aprende a trabajar con tus manos. El polvo de cemento no te va a matar. Me di la vuelta. Le hice una señal a los guardias de seguridad. Escolten estas 3 mujeres fuera de mi propiedad de inmediato. Que caminen hasta la carretera si es necesario. Y cierren los portones.
La fiesta se acabó. Las semanas que siguieron a la gala fueron un verdadero infierno mediático y legal para Teresa y mis hermanas. El escándalo ocupó las primeras planas de todas las revistas de sociales y periódicos de la Ciudad de México. El morbo de ver caer a la familia más arrogante de las Lomas alimentó las conversaciones de todos los cafés y oficinas. Fiel a su naturaleza venenosa, Teresa intentó contraatacar. Contrató a los abogados más agresivos y sucios que pudo pagar a crédito para intentar demandarme e invalidar el contrato de alquiler, alegando fraude y extorsión. Pero se estrelló contra un muro de concreto armado. Lucía había redactado ese documento de manera tan hermética, tan impecablemente legal, que ningún tribunal en el país le dio la razón a mi madre. El juez don Roberto, asqueado por lo que vio en la fiesta, se aseguró personalmente de que no hubiera corrupción ni tráfico de influencias que salvara a Teresa. Al perder el juicio rápido, la orden de embargo fue fulminante. La multa por daño moral era gigantesca, exactamente equivalente a la inheritance que me arrebató. Para no terminar en prisión por fraude a acreedores y para pagar la penalidad del consorcio EV, Teresa fue forzada a liquidar todo su patrimonio a precios de remate. Violaron la puerta de la mansión histórica familiar para hacer el inventario. Se llevaron los cuadros originales, las joyas de oro, los autos europeos de la cochera. Teresa tuvo que vender la inmensa casa en la que crecimos para pagar su deuda. Yo observé la subasta de la casa desde el anonimato de una pantalla, sintiendo una profunda y satisfactoria paz. El ciclo de karma se había cerrado con precisión matemática. Victoria, por su parte, enfrentó un proceso de divorce devastador. Mateo cumplió cada una de sus amenazas. Con las pruebas de infidelidad y el dictamen psicológico del abandono emocional de los niños, el juez le otorgó a Mateo la full custody de los 3 menores. Victoria no recibió un solo centavo de pensión alimenticia ni compensación económica. Su estilo de vida de bolsos caros y desayunos en el club de golf desapareció de la noche a la mañana. Sin educación universitaria terminada y sin experiencia laboral, Victoria se vio obligada a buscar trabajo por primera vez en sus 40 años de vida. Supe por mis informantes que terminó aceptando un puesto como recepcionista en una clínica dental de los suburbios, ganando un miserable minimum salary que apenas le alcanzaba para rentar un cuarto diminuto. La gran promotion de la vida que siempre esperó por ser bonita nunca llegó. Camila intentó aferrarse desesperadamente a sus viejas amigas de la alta sociedad, llamándolas para pedir asilo o favores, pero todas le dieron la espalda. En ese mundo, la pobreza repentina es vista como una enfermedad altamente contagiosa, y nadie quería infectarse. Terminó mudándose con Teresa a un pequeño y oscuro departamento en una zona marginada de la ciudad, un lugar muy similar a la pocilga asquerosa que tanto criticó cuando fue a visitarme. La justicia que tanto me negaron en mi juventud se sirvió fría, calculada y ejecutada por mí misma. Han pasado 6 meses desde aquella noche en la Hacienda La Esperanza. Estoy sentada en el enorme sillón de cuero de mi oficina panorámica, en el piso 40 del rascacielos más importante de la ciudad. Afuera, la lluvia golpea los cristales, pero yo me siento más cálida y segura que nunca. El consorcio EV acaba de firmar un contrato gubernamental masivo para la restauración del centro histórico de la capital. Mi nombre, Elena Vargas, ya no es un secreto, es un sello de excelencia, poder e integridad en la industria de la construcción. Sobre mi elegante escritorio de cristal, hay un sobre blanco y arrugado. Llegó esta mañana por correo postal tradicional. Lo abrí hace unos minutos. Es una carta larga, de 5 páginas, escrita a mano por Teresa. Las letras están temblorosas y hay manchas de lágrimas secas en el papel. En la carta, mi madre, ahora arruinada, enferma y marginada por la sociedad, me ruega perdón. Me pide que tenga piedad cristiana. Me suplica de rodillas, a través de la tinta azul, que le dé un pequeño préstamo, que la ayude a pagar el alquiler de su cuartucho porque los van a desalojar la próxima semana. Dice que soy su hija, su sangre, y que la familia debe apoyarse en los momentos oscuros. Leí cada palabra en silencio. Recordé el funeral de mi abuelo. Recordé el frío de las obras. Recordé su risa burlona cuando me robaron mi college fund. Tomé la carta de 5 páginas, me levanté de la silla, caminé hacia la máquina trituradora de papel que tengo en la esquina de la oficina y la encendí.
El sonido metálico zumbó en el aire. Dejé caer las hojas una por una. Vi cómo las súplicas patéticas de Teresa se convertían en tiras delgadas de basura reciclable. No hubo respuesta. No habrá ayuda. El silencio es la respuesta más letal que le puedo dar. Caminé hacia el inmenso ventanal, mirando la inmensidad de la ciudad a mis pies, respirando la libertad absoluta. La guerra había terminado, y la victoria era total y silenciosa. Gracias por quedarte y escuchar mi historia. Ha sido un viaje muy largo, lleno de dolor, pero también de mucha liberación. Espero que esto te haya resonado de alguna manera, especialmente si alguna vez te han hecho sentir que no vales nada solo por perseguir tus sueños o ensuciarte las manos. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación similar? ¿Alguna vez tu propia familia o amigos cercanos te traicionaron cuando más los necesitabas? Cuéntamelo todo en los comentarios, los leo a cada uno de ustedes. Y si eres de ese pequeño y selecto grupo de personas que se quedó conmigo hasta este exacto segundo del video, eres parte del de 1% Club. Por favor, deja la letra W en los comentarios. W por winner. Así sabré quiénes son los verdaderos ganadores que no se rinden y llegan hasta el final. No olvides dejar tu like y darle follow al canal para seguir compartiendo estas historias juntos. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo fuerte a todos.